En este video veremos top 10 jugadores que creías retirados pero que aún siguen jugando al fútbol. Quédate hasta el final porque el número 8 ganó un mundial y yo sé que no te lo esperabas. Ever Banega ganó el mundial sub-17 en el año 2007 y los Juegos Olímpicos en el año 2008 con Argentina, acompañado de Messi y el Kun Agüero. En ese entonces jugaba en Boca Juniors y era una de las mayores promesas del fútbol argentino. Así fue como el Valencia apostó por él, pagando 18 millones de euros. Banega jugó en el Atlético de Madrid y en el 2014 volvió a Argentina jugando en Newell's Old Boys. Jugó después en el Sevilla, Inter de Milán, Sevilla otra vez y en el 2020 jugó en el Al-Shabaab de Arabia Saudita, que lo fichó hasta el año pasado. Para 2024 llegó como nuevo refuerzo de Newell's Old Boys. Desde que llegó el futbolista de 35 años es capitán y titular indiscutible. Shinji Kagawa empezó su carrera en el Cerezo Osaka de su país natal a los 17 años y fue el primer jugador en Japón en firmar un contrato profesional antes de graduarse de la escuela secundaria. Para el año 2010 el Borussia Dortmund se fijó en él y tan solo 2 temporadas en el equipo alemán le bastaron para que en el 2012 el United lo fichara por 16 millones de euros. En el Manchester United no le fue tan bien porque después de 3 temporadas regresó al Borussia Dortmund para agrandar sus números en el equipo alemán. Jugó ahí hasta el 2019. Luego pasó por equipos como el Besiktas, donde jugó solo una temporada. Luego fue al Real Zaragoza y para la 2021 y 2022 se fue al PAOK de la liga griega. Pero antes de terminar su contrato lo rescindió y siguió su camino en la liga de Bélgica, donde solo jugó un año, y en el 2023 firmó su regreso al equipo en el que debutó, el Cerezo Osaka de Japón, después de 13 años en el fútbol europeo. Llegó al Vitória a los 14 años, luego de haber sido liberado por el Sao Paulo. En el Vitória empezó a jugar en la posición de centrocampista defensivo, aunque David Luiz estuvo a punto de abandonar el club debido a que no rindió de manera satisfactoria en dicha posición. Sin embargo, fue cambiado de posición a la posición de defensa central, posición en la que se adaptó muy bien. Su debut en el Vitória fue en el 2005. Después de los buenos desempeños en la Liga de Brasil, el Benfica se fijó en el central brasileño. Llegó al Benfica en el año 2007, cuando allá hasta el año 2011, tiempo que le sirvió para convertirse en uno de los centrales más importantes del mundo. Se fue al Chelsea y logró ganar una Champions League, y por su buen desempeño logró jugar el Mundial de 2014, su primer y único mundial. Después del Mundial, el Paris Saint-Germain pagó al Chelsea 50 millones de euros por el central. Luis jugó en el PSG hasta el año 2016, luego regresó al Chelsea y en el 2019 se fue al Arsenal, donde jugó hasta 2021, ya que en el 2021 se hizo oficial su fichaje con el Flamengo, equipo en el que actualmente se encuentra jugando. Aunque ganó la Copa Libertadores en el año 2022 con el Flamengo, actualmente se encuentra en el equipo pero jugando un rol no tan importante, ya que no es titular indiscutible a sus 37 años. Que muchos creen que Negredo empezó su carrera en el Castilla del Real Madrid, no es así, ya que empezó a jugar en Vallecas en las categorías inferiores pero del Rayo Vallecano, y no fue hasta verano del 2005 que fue fichado por el Real Madrid para incorporarlo en su filial del Castilla. El año 2007 fue contratado por el Almería de la primera división. Sin embargo, el Real Madrid se guardó una opción de compra para máximo 2 años por si el español explotaba su fútbol. Al finalizar la segunda temporada en el Almería con 24 años, el Real Madrid ejerció la opción de recompra que guardaba por un estimado de 5 millones de euros. Para 2009 el Sevilla Fútbol Club, bajo la dirección directiva de Monchi, llegó a un acuerdo con el Real Madrid para fichar al delantero a cambio de 15 millones de euros por un contrato de 5 temporadas, el fichaje más caro de toda la historia del Sevilla hasta ese momento. Pero en el Sevilla se mantuvo metiendo 10 a 20 goles por temporada, inclusive ganándose el trofeo Zarra. Para el año 2013 se confirmó su traspaso al Manchester City por 25 millones de euros. Un año después el City tuvo que mandarlo cedido debido a una sanción que la UEFA le puso al equipo de no poder inscribir más de 21 futbolistas por incumplir fair play financiero. Valencia se convirtió en su nueva casa, llegando cedido con una opción de compra obligatoria por 30 millones de euros. Luego de los altibajos del Valencia en el año 2015 y quedando fuera de toda competición europea, decidieron ceder al jugador español y este se fue al Middlesbrough. Pasó por equipos como el Besiktas, luego para la 2018-2020 se fue al Al-Nassr y en el 2020 al 2023 jugó en el Cádiz, el que rescindió su contrato, quedando como agente libre y así fichando por el Real Valladolid, equipo en el que se encuentra actualmente. Nainggolan debutó en el Piacenza Calcio en el año 2006 con solo 17 años y jugó ahí hasta el año 2010, donde el Cagliari lo compró. El año 2014 fue cedido a la Roma desde el Cagliari. Estaba la Roma con una opción a compra por 6 millones, opción de compra que la Roma hizo efectiva y jugó en la Roma hasta el 2018. Después llegó al Inter de Milán por 38 millones de euros. A 2019 regresó al Cagliari cedido y luego inició la temporada 2021 con el Inter de Milán, aunque al finales de diciembre vuelve a ser prestado al conjunto sardo y tras haber realizado una magnífica carrera en el fútbol italiano, el 14 de agosto del 2021 firmó por 2 años con el Royal Amberes de su ciudad natal, que en octubre de 2022 fue separado indefinidamente de su equipo al ser descubierto fumando en los bastidores suplentes. Luego de toda esta polémica, Nainggolan a sus 36 años se encuentra jugando en el Bayangkara FC de la Liga de Indonesia. Rafinha debutó en el Coritiba en el año 2004, luego de que Rafinha jugó la Copa Mundial de Fútbol Juvenil marcando 2 goles y siendo importante, logrando que su equipo se hiciera con la medalla de bronce. Así fue como el Schalke 04 se hizo con sus servicios, pagando 5 millones por el lateral. Para el año 2010 fichó por el Genoa por 9 millones de euros y tras su paso por Italia en el 2011
2011 se confirmó su vuelta a Alemania, pero esta vez para jugar con el Bayern Múnich, que había pagado 5.75 millones de euros por el jugador, y jugó en el Bayern hasta el año 2016, ganando varios títulos, consiguiendo 3 Bundesligas consecutivas con el equipo bávaro. De empezar a bajar su nivel, se fue un año al Olympiacos, un año al Gremio, aunque el equipo bajó a segunda división. Unos días después firmó por el Sao Paulo, donde es capitán del equipo, y Rafinha sigue renovando año con año, y es que a sus 38 años no pareciera que fuese a colgar las botas. Lukas Podolski, el nacionalizado alemán, comenzó jugando en el Colonia en el 2003, y de 2006 a 2009 jugó en el Bayern Múnich. Volvió al Colonia del 2009 al 2012. Jugó en equipos como en el Arsenal o como en el Inter de Milán, aunque en este equipo no logró destacar tanto como lo hizo en la selección alemana, con la que disputó 3 mundiales, ganando el del 2014. Para el año 2015 se fue al Galatasaray, y en el 2017 se fue al Vissel Kobe, donde jugó hasta 2020. Además jugó un año en el Antalya Sport, y en el 2021 fichó por el Górnik de Polonia, donde juega hasta la fecha. A sus 38 años es titular indiscutible en este equipo. Andrés Iniesta, quien debutó en el Barcelona en la temporada 2002-2003, y en sus 16 temporadas en el Barcelona ganó un total de 32 títulos, entre ellos levantando 4 Champions League, habiendo disputado con el Barça 634 partidos, de los que marcó 57 goles y dejó 459 victorias, 129 empates y 86 derrotas. Iniesta tuvo su paso por el Vissel Kobe, donde solo logró ganar 2 títulos, aunque su gran trayectoria se le suma haber ganado una Copa Mundial en el 2010 con España, y es que todos al hablar de Iniesta pensamos o nos imaginamos que ya se encuentra retirado, pero no es así, ya que en el 2023 hizo su fichaje por el Emiratos Club de los Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra jugando actualmente. Antes comenzó su carrera en el año 2002 jugando en equipos pequeños de Brasil, pero en 2004 dio el salto a Europa yéndose a Lille, jugando después en el fútbol belga, y en el 2009 se fue al Borussia Mönchengladbach. Ahí destacó, y después de 3 años el Bayern Múnich lo compró. En el Bayern jugó de 2012 a 2015, ese fue el mejor momento de su carrera, pues en ese año jugaba con la selección de Brasil, llegando a disputar el Mundial de 2014. Después de su paso por el Bayern Múnich jugó una temporada en el Wolfsburgo, y desde el 2016 juega en el Niza de Francia. Dante ya tiene 40 años, pero sigue siendo capitán y titular indiscutible en el club francés. Mertens, después de no brillar en el fútbol de su país, se fue a la Eredivisie, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes de la Liga de Países Bajos, llegando al Utrecht y luego en el 2011 siendo transferido al PSV Eindhoven. Mertens se logró llevar de Holanda la Copa de los Países Bajos y una Supercopa de los Países Bajos también. Para el año 2013 se fue al Napoli. En una larga estancia en el Napoli terminó en el año 2022, dejando un total de 148 goles en 397 partidos, dándole al Napoli 2 Copas de Italia y una Supercopa de Italia, siendo este uno de los jugadores más infravalorados del mundo del fútbol, que a nivel de selecciones no le fue tan bien, ya que la selección belga albergaba un montón de estrellas, desde Courtois, Fellaini, Hazard, Lukaku y Mertens, que se decía que esta selección tenía para ganar mundiales y Eurocopas. La realidad fue otra, porque en la Copa Mundial del 2014 solo llegaron a cuartos de final. Para el Mundial de 2018 se esperaba que fuese una selección ya consolidada, y llegaron como favoritos para este mundial, pero lo más lejos que pudieron llegar fue quedando en un tercer lugar. Hicieron un buen desempeño en este mundial, no lograron ganarlo, siendo los máximos fracasos del mundial. Y de fracasos hablamos, pueden ir a ver este video de los peores fichajes de la temporada.